Bueno, ahí pude volver. Bueno, vamos a esta última parte. Que tiene que ver con el tema de cómo podemos organizar los contenidos. A ver, ¿cómo pueden organizar los contenidos? A ver, cuéntenme un poquito. Dentro de la planificación, dentro de su propuesta de enseñanza, ¿cómo pueden organizar los contenidos? Por complejidad. De lo más general a lo más específico, globalizados y teniendo Bien. en cuenta que se relacionan unos con otros. Bien, ajá. Bien, eso sería, digamos, dentro de lo que es la organización, cómo los secuencio, cómo los voy como Sí. ordenando, ¿no? Del más simple al más complejo, ¿no? De menos profundidad a mayor complejidad, de menos profundidad a más profundidad. Bien, bien. Y después, Según lo que requiera el eje técnico. bien, ¿qué querés decir con eso? Claro, porque por ejemplo, yo soy eje común y lo charlo con el eje técnico, capaz que yo tenía pensado empezar de una forma y el eje técnico me dice, no, mejor empezar por acá, que yo priorizo eso y Bien. después damos otra cosa. Ajá, bien, bien, sí. Profesora, nosotros estamos divididos en los módulos específicos y los módulos comunes. Bien. Los módulos específicos son los que dan el sí y el oficio, los Bien. módulos específicos y los módulos comunes son los que hacen comunicación con los módulos específicos, es decir, está formación laboral, está seguridad e higiene, y está informática aplicada y otras más. Ajá, bien. ¿Y ustedes trabajan como pareja pedagógica, o sea, trabajan articuladamente, integradamente, o cada uno va por su lado, acuerdan los contenidos, pero cada uno tiene su espacio, su tiempo y demás? ¿Cómo ven? Sí, Sí, eso es va muy a ser relativo. Es relativo, exacto. Ajá. ¿Es relativo en qué sentido? Porque según el contenido... Deberíamos ser pareja Justamente pedagógica. fue motivo de discusión en una jornada que tuvimos ahora hace poquito, porque en muchas capacitaciones los alumnos no quieren hacer los módulos comunes porque no entienden por qué los tienen que hacer, ¿no? Ellos creen que van a hacer un curso, van a aprender un oficio y pierden de vista que esto es un proyecto profesional, ¿no es cierto?, que integran varios conocimientos, ¿no? Claro, ajá. Entonces, estuvimos hablando en la jornada de qué manera integrar todos los conocimientos para que bueno, el alumno pueda cruzarlo fundamentalmente y muy bien. esos conocimientos en los módulos comunes fundamentalmente. Exactamente. Bueno, entonces... Nosotros, por ejemplo, con el módulo común, lo que hacemos es charlarlo primero, pero después están las dos. O sea, en este caso yo trabajo con Marina, está ella y estoy yo, por este sentido que los alumnos a veces no quieren volver. Entonces lo hacemos dentro de la misma carga horaria. En el turno mañana ella va, participa sus horas y yo sigo dando ahí, interactuamos entre las dos para que no pase esto de los alumnos. Ajá. Bueno, entonces quizás esto que vamos a ver ahora les va a servir para pensar en propuestas diferentes, ¿no? Que los puedan ayudar a trabajar, digamos, integradamente, ¿no? Y no solo articuladamente, sino integradamente. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora los tipos de contenidos, las fuentes, de dónde las extraemos, qué criterio tenemos que seleccionar para decir este sí, este no, ¿no? Pero ahora tenemos que ver cómo organizamos ese contenido. Entonces, hay como distintas maneras de organizar o agrupar los contenidos que voy a enseñar. Pongámosle el nombre agrupamiento como para ver si se entiende, ¿no? Entonces, yo en función de lo que estuve viendo,
en algunas de las planificaciones, o sea, veo como que quizás tienen por unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿no? O por un grupo de contenidos trabajados, ¿está? Esa es una forma de agrupar, que es por disciplina o por módulo o por un grupo de saberes, ¿sí? Esa es una manera en que puedo organizar el contenido, pero no es la única. Entonces, por eso vamos a ver que algunos sirven como para trabajar los contenidos en forma más articulada y más integrada, y en cambio hay otros que sirven para trabajar los contenidos solo del área o del espacio de formación que tengo a cargo, o de la disciplina que tengo a cargo, en donde los contenidos se van relacionando entre sí, pero no con otras. ¿Está? Hay formas de organizar el contenido que es hacia el interior del área de uno, y hay formas en que uno puede organizar el contenido buscando relaciones con otras áreas, ¿no? Entonces ahí ya hacemos como lo que se llama trabajo interdisciplinario, entre distintas disciplinas, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a presentar acá un poco para que veamos esto. ¿Cómo organizar entonces un contenido de enseñanza? Bueno, los contenidos se pueden organizar en términos generales bajo dos formas: por disciplina o área de conocimiento, o por ejes articuladores. Por disciplina o área de conocimiento, dice, puede secuenciarse como opciones lineales en las que cada tema sigue a otro y no se vuelve a ver. O bien secuencias cíclicas donde se retoma un tema para analizarlo con mayor profundidad. Esto que decíamos del trabajar en profundidad sobre un tema. Trabajo ese tema y después le incluyo otra cosa y después le voy incluyendo otra cosa, pero siempre es una como una ida y vuelta, ¿no? Permanente, y esto se llama como trabajo, digamos, en espiral, ¿no? Como ir profundizando más. Pero básicamente centrado en la disciplina y en el conocimiento específico. ¿Está? Y otra forma de trabajar es por ejes articuladores. O sea, esto permite un abordaje de diferentes lugares y disciplinas o áreas. Vamos a ver distintas situaciones para que esto quede como un poco más claro. Y después ustedes me dicen en realidad cuál usan. Por eje articulador, ¿no? Quiere decir que yo, lo que yo voy a hacer es tomar un tema, una situación, un recorte de la realidad, ¿no? Un centro de interés o una actividad que la pongo como, digamos, como el centro, que es como un proyecto o una propuesta que tengo para hacer, y para poder desarrollar ese tema, ese centro de interés, darle solución a ese problema o analizar ese recorte de la realidad, yo necesito ir desarrollando determinados contenidos, ¿no? Entonces, agrupo los contenidos en función de que esos contenidos me sirven o me son útiles para trabajar con ese eje, ¿no? Entonces, acá el eje puede ser un tema, esperen que se me va el cursor, un tema, el eje puede ser un interés, una actividad o un producto. Hagamos una torta, o hoy hacemos una torta, es un producto. Hagamos una bombilla, hagamos una mesa, por decirles, ¿sí? Construyamos algo, es un producto que la vamos. Hacemos una actividad, visitamos el hotel no sé cuánto, realizamos, es una actividad, un paseo, por ejemplo. Un centro de interés, algo que provoque interés en el grupo, que puede ser alguna de estas cuestiones u otras, ¿sí? En este momento no se me ocurre algún ejemplo concreto, pero ya irá a salir. El eje articulador también puede ser una situación-problema, un problema que tenemos que resolver. O puede ser una situación de la vida real.
que eso tiene que ver con nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en el barrio vemos que hay muchas bolsas y botellas plásticas, y entonces tratamos de buscarle una solución y hacemos un reciclado de plástico, por darles un ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero plantearles? Pregunta. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí estaría un poco, vamos a desarrollar un poco cada uno de los ejes, y voy a ir pidiéndoles como algunos ejemplos, ¿sí? El primer eje era un tema. Dice aquí, permite abordar diferentes contenidos pertenecientes a una misma área del conocimiento o a diferentes áreas. Qué sé yo, un tema es abordado de la historia, o un tema es abordado de la geografía o de la sociología. En el caso tenemos ejemplos de los que dieron ustedes. Por ejemplo, una de sus compañeras decía, bueno, trabajamos el corte, ¿no? Quizás hagamos un corte, a ver, hagamos trabajemos el sábado cortando el pelo a los vecinos del barrio. Podría ser eso un recorte de la realidad, ¿no? Trabajamos con una situación de la realidad. Si ponemos el tema, tendría que ser el corte, por ejemplo, y todos los temas que se derivarían de trabajar el tema del corte. ¿Soy clara o me estoy enrollando yo misma? Lo que les digo. Los escucho. Sí, como que la veo también como que no hacer. Por ejemplo, a ver, el tema sería el corte de cabello. El corte de cabello sería... por ejemplo, el corte de cabello. Bueno, una actividad podríamos decir que vamos a ir a una determinada peluquería a hacer el corte de cabello. Esa sería la actividad. Esa sería la actividad, pero en el corte de cabello, tu tema es el corte de cabello, Anaí. ¿Qué contenidos ves en el tema corte de cabello? ¿Qué contenido? Es cómo enseñarlo, cómo lo voy a desarrollar, las formas, cómo voy a acomodar mi cuerpo, cómo va a ser la posición de la mano, de los dedos, del peine, cómo voy a tomar eso. Ajá. Los tipos de cortes también, me supongo. También, pero siempre, claro, también, pero siempre cuando uno empieza, como dijo, desde el principio vamos a ver el corte, después vamos a ver cuántas clases de cortes hay. Ajá, bueno. No, vamos a empezar por el principio, ahí como usted dijo, vamos desgranando de mayor o menor o desde lo más básico a lo más complejo. Bien, está bien, ¿no? pero acá, muy bien ahí lo que estás planteando, pero lo que yo les quiero, les quiero hacer ver es que el eje permite trabajar distintos contenidos. Yo puedo presentar este eje del tema del corte para desarrollar todo lo que tiene que ver con corte. Sí, profe, como por ejemplo, qué tipo de cabello, qué cortes podemos hacer ahí, claro. o solamente implementar el corte clásico que es a 45 y a 90 grados, en los laterales y cúspide, todas esas cosas, y ahí se va viendo, porque también puede venir una señora que tiene cabello largo y bueno, haces un degradé, un desmechado, hay variedad de cortes. Por eso, y también cómo está compuesto nuestro cabello, en qué condiciones está. Bueno, todo eso. Ahí de ese tema, el corte de cabello, surgen un montón de contenidos que se pueden trabajar. ¿Está? Que es como estás diciendo, Noé, como distintos tipos de cosas, ¿sí? Después, o sea, así lo organizo. Después lo voy a secuenciar y voy a decir, bueno, primero voy a dar lo principal, lo más básico, que es cómo se agarra el elemento para cortar y todo lo demás. Después voy a enseñar un corte, después voy a enseñar otro, etcétera, etcétera. Estoy pensando en cómo organizo, agrupo los contenidos a presentar, ¿no? En este caso, ¿no? Lo trabajo por un tema. Vamos a otro, a ver si se les queda como un poco más claro. Otro eje puede ser...
un interés, una actividad, donde se pueden trabajar distintos contenidos pertenecientes a distintas áreas también. Este es el ejemplo que hacíamos de hacer una torta. Otra, una situación problema. Plantear problemas que sean llamativos, que tengan significatividad para el estudiante. Recordar que los conocimientos que poseo no me ayudan a resolver el problema en su totalidad, por lo que se necesita conocer nuevos contenidos. Qué sé yo, pongamos el ejemplo del corte. ¿Qué problema, cómo podemos presentar el tema del corte planteando un problema en donde lo que saben los alumnos no les alcanza y tienen que aprender una técnica nueva? ¿Cuál puede ser el problema? Un problema puede ser, por ejemplo, una cabellera que tiene mucha cantidad, que además tiene un cabello poroso. Entonces, digamos que, a ver, yo puedo enseñar el corte recto, pero en esa cabeza nos vamos a encontrar con un montón de dificultades. Que al cortarlo recto se va a levantar por el tipo de cabello que es poroso. Y que vamos a tener en cuenta, ya se presenta la dificultad. Porque si bien la técnica se aplica, se corta recto, ese cabello es poroso. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a preparar para cortarlo? ¿Y cómo lo vamos a cortar? Si seco, mojado. Si una vez que uno finaliza, realiza el brushing, ¿cómo lo va a texturizar para terminar? Para que quede bien. O sea que no todos los cortes, si bien básicamente la técnica siempre es la misma, siempre va a presentar la dificultad de acuerdo al tipo de cabello. Bien, bien. Entonces, ahí ya no planteamos o sea que el eje que va a integrar el contenido es el tema, el corte. Acá planteamos un problema, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una persona que tiene mucho cabello y tiene el cabello poroso? ¿Cómo, digamos, resolvemos esta situación? ¿Qué pasa con el corte, digamos, tradicional que hacemos? ¿Resulta o no resulta? ¿No? Y entonces a partir de ahí, de los planteamientos que pueden hacer los alumnos, ¿no? Se va como introduciendo el nuevo contenido. ¿Sí? Bueno, y otra forma de organizar el contenido tiene que ver con que sea un recorte de la realidad. Acá es una situación concreta, ¿no? Que puede haber acontecido, ¿no? Que la vivenciamos nosotros por ser parte de la situación, o por algo que aconteció, o nos conocimos por un noticiero, por el diario, por qué sé yo, por el WhatsApp o por algo, pero que es una situación real, no es inventada. En el caso del centro de interés, el eje como centro de interés es una situación que yo puedo inventar, ¿está? En cambio acá es una situación como concreta y específica. Entonces se describe una situación de la realidad en tiempo y espacio y se intenta analizar, comprender e intervenir. ¿Cómo? Presentando contenidos nuevos. El mismo puede construirse a partir de diferentes problemáticas reales y concretas que pueden extraerse de diferentes fuentes, o sea, el propio contexto, los diarios, las revistas, internet, etc. Entonces, no sé si por allí está Guille, o si está presente o ya no está, Guille Mora. No sabemos si está o no. Sí, aquí estoy. Bueno, vos habías planteado el tema de la salida al patio y la hoja y ese tipo de cosas. ¿Fuiste vos? Sí, yo lo planteé. Ajá. Sí, él fue. Bueno, Guille, ¿podés de alguna manera comprender que lo que has estado usando es una manera de organizar los contenidos a partir de una situación? ¿Qué situación planteabas? Vos decís, bueno, ¿lo puedo presentar en el curso? No, sí, yo iba en realidad desde donde se obtiene el conocimiento, pero bueno, pensando en esto, que a partir de la experiencia real que viven los estudiantes puedan hacer conjeturas y bueno, y empezar a tener herramientas para construir un saber. En este caso, bueno, como usted habló de la clorofila, yo digo, bueno, una cosa es que yo los tenga sentados en los pupitres y les muestre con un manual lo que es una hoja, lo que es, no sé, la célula, la clorofila, y el proceso de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y demás,
Y otra cosa es llevarlos afuera, mostrarles lo que es una planta, que saquen una hoja, llevarlos al laboratorio. Entonces, a partir de esa experiencia vivencial, bueno, que vayan construyendo, dibujando o haciendo también sus propias conjeturas. Exactamente, claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, está bien, pero también esa es una manera en que podés organizar el contenido. Porque vos podés pensar, ¿no?, en visitar un espacio verde o en trabajar en el laboratorio, ¿no? Y a partir de esa situación, ¿no?, trabajar los contenidos. Ahí el contenido, ¿no?, tiene un valor diferente a trabajar el contenido por el contenido mismo. ¿Vieron cuando nosotros estuvimos trabajando los elementos o componentes de una situación de enseñanza y hablábamos de la triada, y hablábamos docente, alumno, contenido, ¿no?, en donde el docente enseñaba un contenido al alumno para que éste lo aprendiera? Y después avanzamos con el otro documento en donde decía de que estaba presente el docente, el alumno, el contenido y un problema o una situación. Y que el contenido servía para resolver, ¿no?, determinada situación. Bueno, en este ejemplo que dieron del corte de pelo poroso, de mucho pelo y demás, ¿no?, el contenido, el enseñar los distintos pasos de cómo se produce el corte, qué otras cosas tienen que tener en cuenta y demás, son conocimientos que se enseñan, pero intentando ponerlos en una situación concreta y real, que es resolver este problema. ¿Está? En el caso de sacarlos, hacer una visita, extraer hojas de un lugar o llevarlos a un laboratorio. Se te corta, profe. Sí. Sí, Anaí. Se entrecorta lo que está diciendo. Bueno. Les decía que cuando trabajamos el ejemplo del corte de cabello para un cabello grueso y poroso, ¿no?, donde se presentaba este problema, los contenidos son enseñados, pero tienen como una utilidad, que es resolver ese problema. A diferencia de enseñarlo sin presentar una situación problema o una situación que sea de interés para el otro, enseñar el contenido solo, el contenido por sí mismo, en donde el contenido parecería ser que tiene valor en sí, pero no es un elemento que ayuda a resolver otra situación, o a comprender una situación, o a describir otra situación, ¿no? Entonces vemos dos maneras de abordar el contenido: trabajando el contenido en sí mismo, o el contenido como un elemento que ayuda a resolver o analizar un hecho, una situación, un centro de interés, un problema, Y entonces, si lo pensamos de ese lugar, buscamos ejes integradores que permitan relacionar contenidos, e incluso relacionar contenidos de diferentes áreas, como ustedes dicen, tienen un módulo, digamos, general, y los módulos específicos, pueden presentar determinadas situaciones en donde, digamos, pueden hacer aportes de distintos lugares. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces quiero escuchar ejemplos. ¿Qué les parece? Si me dan ejemplos. Voy a volver a... Hablábamos de que los contenidos se pueden organizar por áreas o por ejes. Pregunta, ¿cómo tienen organizados ustedes los contenidos? O sea, ¿cómo los tienen organizados? Por módulos. Por módulos. Por ejes. Ejes técnicos y ejes comunes. Por módulos. Por módulos en relación a temas.
Por módulo. Denme ejemplos, por favor. Módulos, por ejemplo, todos los contenidos en general, lo que van a ser dados a través del trayecto. Después de ahí hay módulos más específicos con diferentes temas, que es arrancando o conocer el tipo, que yo hablo desde mi trayecto, es cómo conocer el cabello, cómo está formado, cuántas partes tiene. Entonces, desde ese conocimiento avanzar en otros temas específicos y vamos así abarcando ejes y módulos pequeños, más concretos. Pero bien, pero estás trabajando por áreas de conocimientos, básicamente, no por ejes. O sea, vas haciendo una organización del contenido específico, digamos, de tu área, pero centrado en contenidos. ¿No es? Sí. Sí, porque vos, explícame de nuevo, al margen de que ya sé que existen módulos específicos y módulos generales, ¿sí? Pero vos en tu espacio específico, en tu planificación. Sí. Los tenés agrupados linealmente, o sea, por contenido. Y módulos generales, sí, como módulos generales, o sea, sería la historia del pelo, del cabello, la historia, después cómo reconocer los tipos de cabello, los diferentes cráneos, porque no todos, hay cráneos más pequeños y cráneos más huesudos y más grandes. Los crecimientos de los cabellos, los tipos de los cabellos, y bueno, después ya vas a los productos que se pueden utilizar, diferentes tijeras, toda esa cuestión que deriva el peluquero. Ajá. Profe, yo si mal no recuerdo, nosotros tenemos los ejes comunes y técnicos, y en el eje técnico, que es particular de cada uno, ahí se divide en los diferentes módulos, módulo 1, 2, 3, y ahí va desde los conceptos generales a los más específicos. Bien, pero yo lo que estoy viendo es que es una organización... Por área, por disciplina y por área. Claro, es una organización... El eje técnico es que los contenidos van por área de conocimiento. Claro, bien, Javier. Por lo que los escucho, tienen una estructura de organización que sería por módulos o por ejes, pero básicamente por área de conocimiento. Fíjense que yo les estoy proponiendo trabajar con ejes, ¿no? Que hagan que no trabajar el contenido por el contenido mismo, sino que el contenido sirva para comprender o analizar una determinada situación. ¿Lo entienden a eso? ¿Alguien puede dar un ejemplo? No, Profe, Sí, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Sí. Sí, Marina, te escuchamos, estás pensando. Por ejemplo, esto que dijeron... Sí, no, pensé que iba a hablar un compañero. Sí, te escuchamos. No, yo tengo un ejemplo por ahí que lo estoy ocupando acá en la escuela, que lo hago. Por ejemplo, yo doy gestión para la organización del proceso gastronómico. Es un módulo común dentro de lo que es la carrera en cocina y pastelería. Y la parte que yo planifico, por ejemplo, la divido en dos. Tengo la primera parte que habla del módulo de gestión, la parte de gestión, que sería todo lo que sería lo efímero, toda la parte administrativa. Y después lo divido en otra parte en la gestión de los recursos materiales, que es cuando empieza a hablar desde la materia prima, desde o sea, todas las herramientas que utilizamos, la maquinaria, cómo se administran, cómo se controlan, cuál es el cuidado y demás cosas que están dentro del programa en sí para darlo. Por eso yo divido en dos grandes partes, que primero está la parte que sería la gestión administrativa y después la gestión del uso de los recursos materiales. Bien. Parece que en cualquier momento se nos va como a cortar. Bien, Daniel. ¿Y con qué otro módulo específico, con qué otro espacio trabajas? Me decías. No, que yo, por ejemplo, en la escuela de acá del Centenario, aparte de dar, o sea, eso es lo que estoy dando ahora. Sí. Después también estoy en la parte de seguridad e higiene,
Sí. que se divide en dos, que está la parte de buena práctica y manipulación y después tecnología de los alimentos. Ajá. Entonces una es correlativa con la otra. Claro. Pero son módulos dentro de lo que sería la misma materia, que sería cocina y pastelería. Bien. Ah, ajá, bien. O sea que en cocina y pastelería, digamos, sería como lo específico de cocina y pastelería, y por otro lado estarían, digamos, estos aportes que se hacen desde los módulos más generales. Exactamente, claro. Y no se podría pensar si yo te dijera, bueno, si vos que te ponerte en una situación concreta y específica, ¿no? De cocina y pastelería, en donde vos pudieras hacer aportes, ¿no? Con tus contenidos, pero que sean para resolver una situación concreta. ¿Qué ejemplo se te puede ocurrir? ¿Aporte en qué sentido? ¿Dentro de la materia o aporte para lo que sería la actividad en general? No, tratemos de salirnos de la estructura, digamos, formal de cada uno en su espacio. Cuando uno trabaja por ejes, tiene que pensar en que tiene que hacer un trabajo articulado con el otro, en el cual quizás pueda pasar una parte, digamos, de desarrollar mi contenido solo, y otra parte que tenga que compartirlo con el otro. Claro, igual como son módulos comunes dentro de la parte de cocina, nosotros articulamos con los profesores de las otras áreas, que sería pastelería y cocina. Articulamos más o menos los tiempos en que va a tardar una materia para que ya empiecen a continuar con la otra parte. Entonces tengo un tiempo específico que son una cantidad de clases limitadas, y a partir de eso, cuando yo las termino, ya comienzan a aplicarlas en otras materias que ellos ya la están viendo. Por eso también, además de eso, la mitad de la carga horaria que yo tengo vendría a ser básicamente ocuparlas dentro de los talleres, para ir viendo si se está realizando el trabajo de lo que vimos nosotros en la clase de seguridad y higiene o lo que fuese, si están cumpliendo más o menos los principios y conceptos que vimos y estudiamos dentro del aula. Entonces, más o menos de esa forma estamos como articulando el trabajo entre todas las áreas. Eso lo haría en los horarios que se está dando pastelería y cocina en la mañana y pastelería a la tarde. Bien, bien. Bueno, ahí, ¿no? Estarían trabajando con una especie de, digamos, de eje, en donde el eje, sobre todo, quizás puede ser un tema, ¿no? Entiendo yo, por más que después cada uno, porque los ejes lo que te permiten es trabajar contenidos pertenecientes a distintas áreas o distintas disciplinas que ayudan, ¿no? Para resolver una situación. En este caso, si trabajamos en pastelería, ¿no? Lo que vos trabajás en higiene y seguridad tiene que ver con que puedan aplicar y hacer uso de esos contenidos mientras hacen las producciones. Esa sería la idea, ¿no? Claro, básicamente eso sería que ellos, sepan cuáles son los procedimientos que es con la manipulación y también con el procedimiento dentro del trabajo que hacen en la cocina, el orden de las mesadas, el orden que hay que tener con el uso de la heladera, el uso de los hornos. Bien, y cuando hacen las prácticas profesionalizantes, ¿has podido realizar prácticas o no? ¿O las prácticas las hacen en el centro? No, las únicas prácticas que estamos haciendo ahora son en el centro. Bueno. Porque no hemos podido salir de ahí, solamente lo que estamos tomando como práctica son los que se hace ahí en el centro. Después ha surgido una idea de empezar a producir, para hacer una venta afuera de lo que es la escuela, por ejemplo, producir prepix, producir tarta, producir cosas para venderlo, publicarlo en la escuela y venderlo. Eso también había surgido una idea como para hacer una práctica profesionalizante. Bien, y eso, y de esa manera se podría pensar que eso podría ser un eje. Un eje, ¿no? Que puede ser pensado como un recorte de la realidad o un centro de interés, ¿no? En donde
producimos prepisas y tartas, ¿no? Desde el centro. Ese es un eje. Bueno, ¿qué contenidos se trabajan en tu área, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que vos podés hacer? Y cuáles son los contenidos que se trabajan desde, digamos, el área de cocina. Y ahí hay una articulación. Ahí se visualiza que el contenido no tiene valor en sí mismo, sino que el contenido sirve para, digamos, resolver una situación X, ¿sí? Porque de nada sirve tener un montón de conocimiento de higiene y seguridad si después no los puedo aplicar en una situación, ¿no? Claro, puntualmente es esa la mitad de la jornada de trabajo que tengo, es estar dentro del taller, ir al taller para ver si, o sea, vendría a ser como inspeccionar si se están cumpliendo lo que habíamos visto en las clases. Por eso sería parte de mi tarea observar y ver si lo están haciendo, si tienen los cuidados con respecto a la seguridad e higiene, si tienen los cuidados con respecto a la parte bromatológica para el uso de la materia prima. Muy bien. Y la verdad que responden bastante bien, y bueno, o sea, es una satisfacción ver también el trabajo de los alumnos, o sea, desde el momento que entran, primero cumplen los protocolos del COVID que tenemos para el ingreso al establecimiento, y de ahí en más todo el resto, los cuidados dentro de la cocina, la forma de trabajar, y son demás cosas que uno ve que se cumplen, o sea, los procesos, por lo menos dentro de la escuela. Muy bien. Y Daniel, ¿y en tu planificación en algún lugar contás esto? ¿Contás esta forma de trabajo en alguna parte de la planificación tuya? No, no la cuento dentro de la planificación. No, o sea, no lo aviso, no lo paso como que estoy dentro de las aulas haciendo este trabajo. La verdad que podría hacerlo, ¿Y eso? así también está dentro de la tarea que me corresponde. Y lo que pasa es que en la planificación, que bueno, se supone que vamos a llegar en un momento a eso, cuando uno hace la presentación de la planificación, al principio se hace una fundamentación y una justificación, en donde ahí podrías contar, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la función que desempeñas vos y la enseñanza de tus contenidos, ¿no? En relación con otras áreas, y que los contenidos que se desarrollan, ¿no? Sirven para, ¿no? Tal cuestión, y que eso implica tu presencia en otros lugares, y vos ahí estás haciendo una defensa y una argumentación de qué lugar trabajás. Y eso se hace, digamos, en ese escrito primero que se hace de la planificación, ¿no? Y entonces ahí se entiende cuál es, digamos, el valor y la importancia de tu aporte hacia otras especialidades. Entonces eso hay que, digamos, quizás empezar a pensar para escribir. ¿Mm? Bueno, buenísimo. Bárbaro. Buenísimo. Les voy a mostrar. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Les quiero mostrar cuál es la idea. Bueno, acá les había puesto yo, no sé si se alcanza a ver bien. Que es importante ser consciente que las prácticas educativas concretas y reales, las formas de organizar los contenidos, no se dan en forma pura, sino que nos encontramos con organizaciones de contenidos mixtas, donde por momentos se trabaja únicamente con contenidos pertenecientes a una disciplina, y por otros momentos se trabaja con algún tipo de eje articulador. O sea, no siempre los contenidos pueden ser organizados a través de un eje, y en la secuenciación de los contenidos, a veces necesitamos priorizar la enseñanza de un contenido específico para que después este contenido pueda ser aplicado en otras situaciones, como el ejemplo que está planteando Daniel. ¿Mm? ¿Preguntas?